Pues muy buenas tardes otra vez a todos. Se me ha solicitado que presente mi experiencia en el ámbito de construir una propuesta exitosa para el programa Marco 7 de la Comunidad Económica Europea. Vamos a manejarlo esto como un taller, de hecho es un taller. Cualquier duda que tengan al momento de mi presentación, pues pueden hacerlo y el objetivo es pues que se queden con el mayor conocimiento posible para este tipo de propuestas. Mi presentación tiene las siguientes ideas, valga la redundancia, la idea del proyecto, que es lo que nosotros vamos a plantear al hacer una propuesta, cómo se va a conformar el consorcio, algunas ideas de cómo conformar una red y cómo conformar a los posibles partners, como les llaman en la Comunidad Económica Europea para los proyectos, la construcción del documento en sí, la propuesta en sí, la evaluación de la propuesta y bueno, pues vamos a terminar con la firma del convenio y seguimiento del proyecto. Como se mencionaba, también se va a hablar un poco acerca de la evaluación de las propuestas y de la evaluación del proyecto en sí. Esto lo va a platicar la ingeniera Isabel Kreiner. Yo me voy a concentrar sobre todo a cómo se construye la propuesta y cómo se lleva a cabo la conformación del consorcio, como yo lo decía. A lo largo de este día hemos visto pues que la Comunidad Económica Europea hace sus propios llamados a propuestas, ¿verdad? Los calls, los famosos calls. Vimos en la mañana que ya hay algunos calls abiertos para este tema de transporte y contaminación, a los cuales pues es un llamado para los diferentes consorcios, general, público, y que bueno, pues está el llamado abierto para que cualquier universidad, cualquier centro de investigación, cualquier profesor que cumpla con ciertas características que ahorita vamos a ver, pues pueda acceder a esa participación, a ese concurso por esos fondos del séptimo programa Marco. Todo comienza como una idea, todo comienza con una idea. La parte de la Comunidad Económica Europea pues tiene su propia estrategia de investigación. Esa estrategia de investigación pues es un programa, lo que se le llama el programa científico de la Comunidad Económica Europea, y tiene sus propios ámbitos. Nosotros quizás nos estemos preguntando por qué transporte y contaminación, siendo para México unos temas muy importantes, ya de por sí cada uno de ellos, ¿por qué para la Comunidad Económica Europea están sumados? ¿Por qué es un solo programa? ¿Y por qué hay otros programas como tecnologías de información o por qué hay otros programas como salud que están ellos sí solos? Bueno, porque es una problemática para la Comunidad Económica Europea. Muy difícilmente en la Comunidad Europea vamos a encontrar un lago contaminado o vamos a encontrar una ciudad pues con problemas de emisiones por industria, o vamos a encontrar otro tipo de problemas acerca de la contaminación. Los problemas para ellos, lo que quiere decir es esto, en lo que se traduce es que para ellos la problemática del transporte y la contaminación en este momento es una problemática conjunta. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Pues principalmente que esos calls, esos llamados a propuestas, pues es en la problemática que ellos ven. No necesariamente, y ahí es un tip muy importante, es que no necesariamente sus problemáticas son las de nosotros. No necesariamente, repito, si para nosotros el problema es cómo tratar las aguas para no llevarlas a un río, para ellos ya no es, ellos ya pasaron esa problemática. Entonces, en esa idea, les decía yo esta mañana, pues tenemos que ser muy conscientes en que a lo mejor la problemática de nosotros no es la de ellos. Y tenemos que ser muy conscientes y estar muy conscientes de lo que nosotros queremos, cuál es el impacto que queremos de esa investigación, pues para no convertirnos justamente en mano de obra para sus problemáticas. Tenemos que ser muy conscientes y muy empáticos en cazar esas llamadas que ellos están haciendo hacia nuestra realidad en México, hacia nuestra realidad en las ciudades, y es por eso que este taller tuvo esa orientación. Primero, de analizar cuáles eran las llamadas, analizar cuáles eran las problemáticas de ellos. Segundo, ponernos en un contexto nacional. Y tercero, ponernos en un contexto local, ¿verdad? De decir, bueno, ahora con todo esto, pues, ¿qué podemos hacer? Entonces, en ese sentido,
la idea es muy importante. Cada determinado tiempo, y como dice ahí en el punto número 2, se establecen esas líneas. Este séptimo programa marco, y así como los anteriores, duran entre 6 y 7 años. Entonces, hubo toda una preparación de 2 años para conformar ese programa de investigación de la Comunidad Económica Europea, el cual empezó en el 2007 en enero, terminará unos 10 años después con los últimos proyectos, y bueno, pues entonces entraremos al próximo programa marco. Una vez que se tiene la idea de investigación, esta puede ser muy interesante desde un punto de vista científico, pero desde hace muchos años, pues yo participo desde hace unos 20 años en este tipo de investigación, y he visto cómo la Comunidad Europea ha pasado de darle un valor científico a las ideas a valorarlas por su impacto social. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesariamente una idea científica va a tener un impacto y por eso va a ser aprobada. Un aspecto muy importante de las propuestas es qué impacto social va a tener, cómo va a contribuir con el mejoramiento social, cómo va a contribuir con los aspectos de la vida cotidiana. Entonces, no necesariamente el tener una idea que nosotros digamos, esto va a tener una repercusión científica muy importante y voy a publicar tantos papers, va a ser aceptada. Tenemos que ir más allá, tenemos que buscar ese impacto social que nos marca en las propuestas y decir va a beneficiar de tal o cual manera. En ese sentido, como dice la presentación, las ideas que más gustan dentro de FP7, dentro del programa marco, son aquellas multidisciplinarias. ¿Por qué? Porque son aquellas que casan una solución científica de vanguardia, innovadora, original, con un aspecto de solución de una problemática. Multidisciplinaria en el sentido de que proponen un producto, de que proponen una metodología nueva, de que proponen un aspecto, una característica que pueda llevarse a su industrialización, a su comercialización, en general, como decía yo al principio, que tenga un impacto social. Y en ese sentido, dentro de transporte y medio ambiente y contaminación, pues no necesariamente las ideas clásicas de contaminación, de modelización atmosférica, de optimización de transporte, que es algo muy obvio que podría entrar en esta parte del programa, pues va a tener repercusión. A mí me ha tocado, por ejemplo, trabajar en sistemas de salud, como lo platicábamos en la hora de la comida, haciendo tecnologías de información. Y no me cabe la menor duda que gente haciendo políticas públicas pueda entrar al área de transporte. Veíamos en el panel que antecedió a mi presentación que la gente pues transporte y medio ambiente tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con tecnología, tiene que ver con infraestructura urbana y entonces por lo tanto en carreteras y en transporte multimodal y entonces entra optimización. Todo ese tipo de cosas hace que una buena idea pueda llegar a ser un proyecto, pueda pasar por ser una propuesta y llegar a ser un proyecto. Repito, no necesariamente tenemos que juntarnos, o eso da como consecuencia que no necesariamente tengamos que juntarnos con nuestro colega que hace optimización, con nuestro colega que hace contaminación atmosférica del aire, para poder producir una buena propuesta. Tenemos que pensar más allá, tenemos que hacer un consorcio, que esa idea se empaquete dentro de pues una investigación que pueda dar como resultado un producto. Y si nosotros somos del área ingenieril, pues a lo mejor necesitamos a los de políticas públicas y a lo mejor a los de mercadotecnia y a lo mejor a los de tecnologías de información para armar un consorcio que cumpla con esas características, ¿sí? Entonces, bueno, es la primera idea. Una vez que tenemos establecida una idea de un proyecto, por ejemplo, aquí traigo algunas ideas, ¿sí? No necesariamente del área de transporte, porque a lo largo de mi presentación, pues vamos a ver qué pasos siguió un proyecto. Me voy a basar en un proyecto que no necesariamente, repito, es del área de transporte y medio ambiente, pero que justamente vamos a ir viendo todas estas
pues, ideas interesantes o tips que yo tengo para transmitirles. No necesariamente, repito, las ideas científicas importantes son las que van a tener éxito. Una propuesta debe de ser realizada, como dice ahí en la presentación, por un coordinador líder del proyecto, ¿sí? Normalmente tenemos dos grupos de personas, o tres grupos más importantes de personas trabajando en un proyecto. El líder del proyecto, un conjunto de participantes llamados partners y posiblemente un tercer grupo de participantes llamados subcontractors, la gente que se contrata para determinadas actividades. Normalmente la idea de un proyecto surge del líder, el líder que tuvo la iniciativa de pensar cómo solucionar o cómo dar respuesta a esa problemática planteada en ese call. Repito, los calls son problemáticas. Entonces, los calls los vamos a encontrar redactados en la forma de una problemática. Existe la problemática de que tenemos una ineficiente relación entre personas de diferentes sexos, por ejemplo, ¿no? Esa es la problemática que encontramos. Entonces, los consorcios lo que hacen es dar solución o tratar de dar solución a esa problemática planteada en el call. Entonces, normalmente es el líder del proyecto el que va a pensar de una forma original, innovadora, cómo dar respuesta a esa problemática y armar un grupo de participantes llamados partners que puedan, desde su especificidad, desde su conocimiento, aportar para que esa solución se lleve a cabo de esa o de otra manera. Normalmente, como dice la presentación, cada partner es complementario. No necesariamente vamos a encontrar partners haciendo lo mismo. Como el objetivo es armar un proyecto que tenga un producto al final, lo que se marca es que cada partner sea complementario y que tenga y que aporte su know-how a la idea de un proyecto. No existen partners duplicados, por lo tanto, no existen partners haciendo lo mismo. Cada vez que se escoge un partner, pues se escoge, o el líder tiene que hacerlo de tal manera que sea el más eficiente, con el mayor conocimiento dentro de su área. ¿Por qué? Porque para cada call vamos a encontrar que existen entre 10, 20 consorcios, depende de la cantidad de dinero que se tenga, trabajando con diferentes soluciones para dar respuesta. Y normalmente, pues la idea es de que se acepta uno, ¿verdad? Se le da el proyecto a uno cuando 20 otros lo construyeron. Hay que hacer notar que la tasa de eficiencia en la parte de cuando uno somete un proyecto es de 10 a 3, un 30% de eficiencia. Es decir, de cada 10 propuestas que se someten, 7 son rechazadas, 3 son financiadas o aceptadas. Entonces, son tasas muy pequeñas. Entonces, el líder del proyecto pues debe ser consciente de eso, de que a la hora de armar su consorcio, como se le llama, pues ese consorcio tenga las mayores ventajas y las mayores bondades con objeto de aumentar su porcentaje de participación, ¿sí? Entonces, lo que se hace normalmente, lo que encontramos es, como dice la presentación, es este tipo de calls. Por ejemplo, lo dice ahí ICT 2007 9.2, esto es del área de tecnologías de información y comunicaciones, y lo que vamos a encontrar es un solo parrafito, ¿verdad? Lo único de donde parte un proyecto es de un párrafo explicando la problemática. De ahí parte todo, cuánto dinero se tiene, cuándo cierra la propuesta y se acabó. No hay más información, ¿sí? Entonces, lo que hace el líder del proyecto, vamos a ver si se ve, si vamos a aumentarlo. Esto lo van a encontrar en la página de FP7, lo vamos a poner ahí, pero, por ejemplo, este es un proyecto que se llama Amigos, ¿sí? Ya tiene un acrónimo que se llama Amigos, a Virtual EU LAM Platform to Organize the Coordination of Initiatives Focused on Global Open Source Tools, Services and Applications, ¿sí? Entonces, el líder del proyecto
disemina pues los posibles partners. Aquí, por ejemplo, pues estamos como Tecnológico de Monterrey, de México. Aquí hay 11 partners. De Brasil, pues todavía no se tenía en ese momento un partner asociado. Y lo que distribuye el líder, pues es justamente pues el título completo de la iniciativa, el acrónimo, cuál es el call que está tratando de resolver y su propuesta. Esto es necesario, esta propuesta es necesario que se registre de alguna manera, ¿verdad? Con este abstract que ustedes pueden ver, son algunos párrafos, no más, se registra la propuesta y con eso se sabe que hay un grupo inicial de miembros que está trabajando en esa propuesta, que hay un líder de ese proyecto que es alguna universidad con algún nombre y apellido de algún profesor de algún centro de investigación, y que bueno, el abstract o la idea del proyecto está incluida en el abstract. ¿Con objeto de qué se hace esto? Pues con objeto de que podamos sumarnos a una iniciativa, ¿verdad? Este tipo de documentos los podemos encontrar dentro de una página llamada Cordis, ¿sí? Que es donde se maneja la información, cordis.lu, que es donde se maneja toda la información de los proyectos europeos. A partir de ahí, bueno, pues se empieza a conformar el consorcio, y lo que vamos a encontrar pues es ya una demanda de participación, es decir, el líder del proyecto lo que hace pues es organizar a todos los miembros que quieran participar y darles la parte del proyecto que les toca. Normalmente, les repito, cada una de estos consorcios pues es muy diferente. La forma como se ataque la solución a un problema va a ser diferente de un consorcio a otro. La forma como el líder del proyecto ataque la solución y construya su consorcio, pues es muy diferente dentro de una misma solución a los diferentes consorcios. Y es por eso que no existe un número máximo de participantes, ¿sí? Normalmente se pide que si haya un mínimo de 3 participantes de 3 países diferentes, pero el máximo no hay límite, ¿verdad? El objetivo es de que se implemente una solución válida, y en ese sentido pues podemos encontrar muchos participantes. Lo que sí hay límite es en el nivel de financiamiento por esa propuesta. Normalmente se dice, y está incluida en el call, que esta propuesta tiene a lo más 100,000 euros, o 10 millones de euros, o 25 millones de euros. Entonces, eso sí se conoce desde un inicio. Entonces, un consorcio puede ir por la totalidad de los 25 millones de euros, si es el límite, o decir, bueno, pues yo propongo una solución que tiene un costo de 10 millones de euros, ¿sí? Y entonces es a los evaluadores, a los comisarios científicos de IST o de Transport Telematics o de lo que ustedes quieran, decidir y analizar qué propuestas llegaron y maximizar, lo que ellos buscan es maximizar la solución propuesta. Entonces, en ese sentido, si hay un proyecto muy bueno que propuso una solución por 25 millones de euros, que era la totalidad, pues ellos decidirán si se la dan, o bien si hay 2 otros consorcios que propusieron soluciones a 10 millones de euros y con eso también cumplen con los requerimientos, pues muy probablemente se la den a esos 2 consorcios, ¿sí? Entonces, pero eso no se sabe, ¿verdad? Eso no sabemos quién está ya finalmente proponiendo las iniciativas, no sabemos todo eso se dice hasta después. Entonces es muy importante minimizar o optimizar, digamos, de esa manera lo que se está proponiendo. Como punto, como paréntesis, o como punto muy importante para nosotros, México puede participar a su nivel de third party country, como se decía. México, con ese convenio que se tiene firmado, puede participar en ese sentido, pero no puede ser líder de proyectos, ¿sí? No puede ser el que lidere una iniciativa, tiene que ser un europeo. Puede participar como partner, puede participar como subcontractor, pero repito, no como líder.
¿Qué estamos haciendo? Pues ahorita estamos construyendo un proyecto en donde pues la idea viene de uno de nuestros profesores, de hecho, y lo que nosotros hicimos fue decirle a unos colegas europeos, pues ayúdanos a liderar y ayúdanos a liderar esta propuesta, porque si no, pues no la podemos llevar a cabo, ¿sí? Entonces es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Hasta ahí? ¿No los he aburrido? No, ¿verdad? Espero que no. Bueno, volviendo a la presentación, entonces, cada uno de los... Hay reglas básicas, ¿sí? Hay unos documentos que los podemos ahí encontrar en Cordis que nos dicen cómo administrar mínimamente un proyecto, ¿sí? Por ejemplo, este líder de proyecto lo que pidió fue una carta, ¿sí?, que le llaman letra de intención. Esta carta la piden los líderes del proyecto para ir documentando todo el proyecto, por supuesto. Este líder del proyecto pues es María Fernanda Cabrera de la Universidad Politécnica de Madrid. Estos documentos son reales, y están a su disposición si los quieren utilizar. Y esta es una letra de intención en donde dice, pues, declaro el interés de participar en esta propuesta, participando en este consorcio. Mi nombre es, mi universidad es la fecha, la organización, quién firma, y esto para empezar, ¿sí? Esta es una letra de intención que nos permite comenzar a participar en ese proyecto. No necesariamente vamos a tener, por supuesto, que todas las propuestas van a ser bien recibidas, como les decía yo. Entonces, estos papeles no necesariamente van a llegar a la Comunidad Económica Europea. Por eso se destinan al líder del proyecto, ¿sí? En estas fases, en estas primeras fases, todos estos documentos se destinan al coordinador del proyecto, ¿sí? Y empieza realmente lo que es la construcción del mismo, ¿sí? Que les voy a mostrar ahora, y repito que está a su disposición si lo quieren utilizar de esa manera o si quieren tener más información, pues lo pueden ver. El documento va a tener diferentes partes, ¿sí? Realmente para la gente que ha participado en este tipo de proyectos, pues se dará cuenta que es un mundo de información el que se tiene que llenar. Y dónde se encuentra la información y qué información pedir, hay muchos pequeños detalles que cuidar. Es por eso, como paréntesis, que yo siempre les digo, bueno, pues en estas primeras fases que México está participando, que estamos participando, pues más vale ir como partner que realmente como líder, porque si fuéramos como líderes, pues tendríamos que ocuparnos de toda esta administración del proyecto y que no tenemos mucha idea. Hay gente que ya lo hace en Europa. Entonces, este documento de trabajo, pues lo empieza a construir el líder, ¿sí? Aquí vemos que ya tenemos más que un acrónimo, ahora tenemos ya un logo del proyecto. Esta es la parte B, es lo que les quería decir. La parte A es muy administrativa, ¿sí? La parte A del proyecto es muy administrativa, vienen todos las partes administrativas y de derecho, de leyes. Y esta es la parte B, que realmente es donde viene toda la especificación del proyecto, ¿sí? Aquí tenemos pues los diferentes aspectos que se van solicitando. Aquí pues todos estos miembros ya entregaron su carta de letra de intención de participar. Aquí ya tenemos algunos cambios, por supuesto, de miembros del proyecto. Ya tenemos un colombiano que no lo teníamos en un principio. Ya tenemos rumanos. De Brasil ya encontramos la universidad, ¿verdad? Es decir, ya va más en serio el proyecto. Todo esto puede tardar meses, 6 meses, 7 meses en construir una propuesta. ¿Por qué? Porque se juega mucho, ¿sí? Se están jugando muchas veces millones de euros, ¿sí? Y entonces en la propuesta que nosotros estamos haciendo, pues va pues mucho de que sea o no rechazada la propuesta. Entonces, lo que estamos viendo aquí pues es una parte de ese documento de trabajo, todavía es un documento de trabajo. Más adelante voy a mencionar un poco de las secciones, pero ahorita lo que quiero decirles es que cada una de estas partes, ¿sí? Sección 1, ¿verdad? Es
calidad científica y técnica relevante a los tópicos dirigidos o puestos en el call, ¿sí? Entonces, el problema. Entonces, aquí dice, en amarillo, es a ser completado por UPM, a ser completado por tal partner, a ser completado por el otro, a ser completado por el otro. Es decir, el coordinador del proyecto hace la estructura del documento, ¿sí? Hace el índice, y después todos los partners dan lo que se llama los inputs a ese proyecto, ¿verdad? Entonces, hay un periodo en el cual, pues yo, como partner de ese proyecto, tengo que redactar, ¿verdad? Cuáles son los objetivos, qué objetivos me estoy plasmando, qué objetivos estoy teniendo, de acuerdo a la idea del líder, al índice, a la estructura que le dio el documento, y entonces en ese sentido se va completando el documento. Hay algunas reuniones para ir definiendo algunos puntos. Dicho sea de paso, hay dinero no propiamente de la Comunidad Económica Europea, pero hay dinero de las embajadas, la embajada española, la embajada francesa, la embajada alemana, para poder ir a participar a Europa en la preparación de estos proyectos. Es decir, nos podrían pagar el viaje, ¿sí? Esta información es muy nueva, ¿sí? Estuvimos el jueves con la gente de la embajada española y de la embajada francesa, que nos dieron esta posibilidad, ¿sí? Hay que usarlo, ¿verdad? Por supuesto, para mejor lograr participaciones en estos proyectos. Se espera, y ya que está aquí la gente de CONACYT, pues que a partir del FONCYSYT pues podamos tener algunos recursos también para poder hacer estos viajes para afinar las propuestas, ¿verdad? Se llevan a cabo 2 o 3 reuniones a lo largo de 6 o 7 meses, y pues al final lo que obtenemos pues es ya una propuesta más elaborada. Me gustaría decirles que al final de la construcción de esta parte, pues lo que tenemos es ya una propuesta técnica, y sobre todo, como tip también, decirles que cómo se construye el documento es muy importante. Como ustedes saben, una tesis en Europa doctoral o una tesis en Estados Unidos tiene una construcción diferente. Entonces, si nosotros estamos tratando de obtener recursos de Europa, pues tenemos que seguir unas formas a la europea. Entonces, en ese sentido, sí hay, digamos, leyes no escritas de la forma de construir un documento de este tipo. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros encontramos es la sección 1, que ya habíamos visto, que es la parte científica y técnica, la relevancia científica y técnica, es decir, donde plasmamos qué originalidad tiene el proyecto, por qué es importante darle solución en ese sentido y no en otro, es decir, un estado del arte, ¿sí? Finalmente es un proyecto de investigación, o todos los soportados por la Comunidad Europea son proyectos de investigación en donde hay muchas cosas que se desconocen. Entonces, sí hay que marcar esa relevancia científica y técnica, ¿sí? Segunda sección, ¿sí? Una implementación. ¿Qué metodologías vamos a usar? ¿Cómo vamos a implementar las ideas? ¿Cómo vamos a desglosar la solución que estamos planteando en general, ¿verdad? Entonces, aquí vemos desde estructuras de administración, ¿sí? Las participaciones individuales de los diferentes miembros, ¿sí? Una parte muy importante que ya les platicaba yo es el impacto, ¿sí? ¿Qué impacto va a tener nuestra idea? ¿Cómo vamos a solucionar las problemáticas planteadas? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Normalmente hay diferentes formas, bueno, véanlo como una matriz, no lo traigo documentado, pero véanlo como una matriz. En la parte de las columnas de esa matriz vamos a encontrar las diferentes temáticas de la Comunidad Económica Europea. Tecnologías informáticas, donde hay más dinero, salud, transporte y medio ambiente, que es el objeto de esta plática, 12 diferentes áreas, ¿sí?
y ahí hay diferentes comisarios científicos que sacan los calls. Pero también hay, en las líneas de esa matriz, ¿verdad?, hay diferentes formas de participar. Podemos participar haciendo desde una red académica, donde lo único que se obtiene es un poco de dinero para trabajar académicamente en el tema y para becas de doctorantes, ¿sí? Desde ahí empiezan. Hay 4 diferentes áreas hasta llegar a las que dan más dinero, que se llaman proyectos integrados o integrated projects. Los objetivos son distintos, ¿sí? A lo mejor en una red el objetivo más visible es la formación de recurso humano. A lo mejor, o no a lo mejor, así es, en un integrated project ya es llegar hasta la comercialización de un producto que resuelva tal o tal característica. Y es donde vamos a encontrar el mayor dinero, ¿sí? Ahí estamos hablando de propuestas que pueden pagar millones de euros, mientras que una red a lo mejor se contenta con pagar viajes y pagar una beca y pagar ese tipo de cosas. Donde hay más dinero se llaman integrated projects, ¿sí? Donde, repito, ya vamos a encontrar el más dinero, o la mayor cantidad de dinero, donde vamos a encontrar a partners de la industria, Siemens, Bosch, o partners que se interesan en la comercialización o industrialización de los resultados de ese proyecto. Y vamos a encontrar finalmente, pues, qué son los proyectos en donde más, por supuesto, hay competencia, ¿verdad?, para ese tipo de proyectos. Entonces, pero todos los proyectos tienen esas características, ¿verdad? En mayor o menor medida, nosotros tenemos que decir cuál es el impacto que queremos para determinado proyecto, ¿sí? En ese sentido, ¿sí?, vamos a manejar, ¿sí?, finalmente, ¿sí?, problemas éticos, ¿verdad? En esta propuesta se marcaron ahí como parte fundamental. Yo diría los 3 primeros son los más importantes, es decir, la contribución científica, lo repito, la primera es la contribución científica, el segundo es la implementación, cómo vamos a implementar las metodologías, y en tercer lugar vendría la parte de, ya se me olvidó, la parte de impacto social, ¿no? De impacto social. Entonces, mínimo esas 3 cosas, esas 3 características se deben incluir, ¿sí? Dentro de la parte de impacto, la Comunidad Económica Europea requiere que se construyan work packages, ¿sí? Toda la infraestructura, todo el análisis técnico, toda la descripción técnica se organiza, se administra en base a paquetes de trabajo o work package, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, pues son unidades de trabajo donde normalmente vamos a encontrar un líder, ¿sí? Vamos a encontrar un líder de esta parte o work package de trabajo, que tiene unos objetivos específicos y por lo tanto va a tener unos entregables específicos, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, para este proyecto llamado Amigos, ahí podemos leer que los work package 1 y 2 tratan de actividades de coordinación y administración del proyecto. El Work Package 3 trata de construir una arquitectura, una infraestructura para el desarrollo del proyecto, y el Work Package 4 son aspectos de difusión del conocimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada uno de estos Work Packages pues ya es muy a la medida del proyecto, ¿verdad? Pues no hay un número de Work Package que podamos construir, eso depende del proyecto, depende de las actividades que podamos realizar, pero lo que sí es que cada uno de esos Work Packages, ¿verdad?, va a tener un coordinador, ¿sí? Va a tener un coordinador, el Package 1 que es UPM, el líder, ¿verdad? Va a tener un número asociado de hombres mes, o man months, ¿verdad? Eso es importante. Y entonces cada uno de los participantes lo que dice es, para esta actividad que a mí me tocó hacer, yo le voy a meter 3 hombres durante este mes, 3 hombres y medio, o 4 o 5, los que sean durante los meses que siguen, y sale un total de hombres mes trabajando en el proyecto. Yo creo que todavía para la Comunidad Europea, en el 7º programa marco, y eso lo platicábamos el día de ayer, no está establecida realmente cómo es la participación de México.
Para universidades, trabajando en proyectos europeas, normalmente se tiene una tasa el cual la Comunidad Europea paga el 50% de los recursos humanos. CONACYT paga, si se acuerdan, cero. O sea, CONACYT no paga recurso humano. CONACYT paga infraestructura y paga operación, ¿sí? Viajes, etc. La Comunidad Europea sí paga recurso humano, eso es importante. Es decir, sí va a aportar a la universidad o a la empresa que esté participando recurso para su recurso humano. Tradicionalmente en Europa se paga el 50-60%, depende del convenio con la universidad o con el centro de investigación. En México hasta ahorita nos han pagado al 100%, o los proyectos que nosotros tenemos, nos han pagado 100%. Yo no sé si no se han dado cuenta o qué está pasando, pero yo creo que eso se va a tener que aclarar en algún momento dado. Repito, normalmente las universidades, o la forma de las universidades es que van al 100%, al 50%, perdón. Una empresa es distinto. Una empresa va al 70 o al 80% dependiendo de su participación en el contrato, ¿sí? El chiste es de que una vez teniendo todo esto, se le pone un costo a esa hora hombre. Isabel me decía que ya hay formatos para que se tenga un tabulador, para que no, cuando a mí me tocaba, pues la universidad ponía su tabulador, pero Isabel me dice que no, que ya hay formas, tabuladores declarados por la Comunidad Europea para que todo el mundo declare el mismo tabulador, ¿no? Entonces eso es muy importante porque eso, ¿qué es lo que está pasando? Si tenemos mucho más horas hombre, pues lo que está pasando es de que estamos incrementando el costo del proyecto, ¿sí? Si en lugar de, como en este caso, tener 153 horas hombre para este Work Package, metemos 300, pues eso se va a ir al doble y entonces eso lo tiene que cuidar el líder del proyecto normalmente, ¿verdad? A ver, ¿por qué me estás declarando 10 horas hombre? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Y cuáles son los entregables o deliberables también, ¿verdad? En el argot de la Comunidad Económica Europea se le llaman deliberables lo que vemos ahí en la presentación, al hecho de decir, bueno, pues para este Work Package tenemos el deliberable 5.1 que se llama Project Management y que se entrega en el tercer mes del proyecto. Todo esto se tiene que ir construyendo. Es decir, estamos pidiendo dinero para construir estos objetivos a la Comunidad Europea, pero también ella nos va a pedir qué entregables vas a tener conforme vaya pasando el tiempo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque estos deliberables pues pueden ser reportes, pueden ser partes de un programa, partes de un prototipo, partes de lo que ustedes quieran, pero se tienen que plasmar, ¿verdad? Para el mes 1 mi deliberable es tener estos 3 sistemas funcionando separable, para el mes 5 es que ya los tengo que tener trabajando de forma colaborativa como un sistema, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a ir construyendo el proyecto de esa manera, nosotros ponemos los deliberables. Repito, todo esto partió de un enunciado de un problema que a lo mejor estuvo en un párrafo, enunciado el problema, ¿verdad? Ya vimos estas 10 líneas de párrafo, podemos tener una parte B de 120, 130 páginas, un anexo técnico de 120, fácilmente, 120, 130 páginas, y que salió casi de la nada, ¿verdad? Es la idea, como decía yo en un principio, la que va marcando todos estos aspectos. Bueno, pues tenemos para esto el administrador o el management del proyecto es muy importante, ¿sí? Tenemos ahí pues un timetable con los work packages de un lado, con los meses en los que va a transcurrir el proyecto, y esto es muy importante que nosotros tengamos esta visión para la administración del proyecto, ¿sí? Normalmente un 20% del valor total del proyecto se va en la administración del mismo. ¿Y en qué es esa administración? Pues en las personas que están dándole seguimiento adentro del proyecto, no estoy hablando de la Comunidad Europea. Dentro del proyecto, el 20% se deja para administración del proyecto, para darle seguimiento, para viajes de reuniones, para difusión, todo es administración, ¿sí? 20-25%. Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta, que no necesariamente todo el proyecto es técnico, ¿sí?
sino que se debe dejar algo porque imagínense trabajando con 15 partners, teniendo reuniones con ellos, tenemos que tomar en cuenta reuniones, tenemos que tomar en cuenta seguimientos, tenemos que tomar en cuenta pues, un aspecto administrativo muy fuerte, ¿sí? Bueno, ¿qué más tiene esa descripción del paquete de trabajo? Lo que tiene también es pues una descripción del Work Package, como lo vemos en la presentación. Ahora sí ya la distribución de horas, no se alcanza a ver, mil disculpas. Lo que tenemos ahí en las columnas pues son los diferentes participantes y lo que tenemos es la contribución para un determinado Work Package. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué innovación se está teniendo? ¿Cuáles son los deliberables? Y es la forma que se tiene para evaluar, ¿verdad? Y como ven ya es un entregable muy dirigido, ya es un entregable muy exacto, no hay forma de decir yo no dije que iba a entregar ese deliberable, está escrito en muy pocas palabras, nos estamos comprometiendo a entregar un software, nos estamos comprometiendo a entregar un prototipo, una metodología, haber hecho cierto análisis, etcétera, etcétera. Entonces no hay forma de que después digamos, yo no me comprometí, ¿verdad? Entonces es una parte importante, ¿sí? En estos 5 minutos que me quedan, pues voy a hablar un poquito de la evaluación. Isabel, en la segunda parte del taller, va a hablar más a detalle sobre ese tema, pero la evaluación de la propuesta, o la propuesta se termina entregándola. Como les decía, para cada call se entregan muchas propuestas, 10, 12, al mínimo, ¿sí? Cuando finalmente pues se van a ser aceptadas para esa solución, para esa propuesta, pues van a ser aceptadas 2, 3, no sabemos, a lo mejor una sola, ¿verdad?, que fue la más integradora, la más costosa quizás, pero la comisión consideró que era la que más contribuía a la solución que ella estaba buscando. Entonces no sabemos, o ninguna puede declararse desierta, una evaluación desierta convocatoria, y darse más tiempo, pero en general, pues sí, al menos una sí se entrega en esa fecha. Entonces, repito, no se espanten, la tasa de eficiencia para este tipo de proyectos es del 20-30%, no más, ¿sí? Entonces, después de 6 meses o 7 meses de trabajo intenso, pues decir que estamos rechazados, o saber que tendremos un 20% de eficiencia, pues es difícil, pero bueno, pues las ventajas son múltiples, ¿no? Como tip también existen organismos en Europa que se dedican a administrar proyectos, ese es su trabajo. Hay empresas que por ese 20% de administración, que no es nada despreciable, pues se dedican a construir propuestas, a liderar proyectos y a tratar de elevar esa tasa de eficiencia. Conocemos por ahí algunas que pues, su tasa anda en 60-70%. ¿Qué es lo que cobran? Pues lo que se llevan al final por la parte de administración, que repito, de 10 millones de euros, llevarse 2 millones, pues no es nada despreciable. Y ellos lo que hacen, pues es vivir en Bruselas, hacer lobbying. Porque pues para esto es algo que hay que vivir, ¿verdad? Es la burocracia en la Comunidad Económica Europea, por llamarle de una manera, pues es bastante importante. El hecho, me enseñaba Isabel su presentación y me adelanto un poquito, pero la política y la estrategia del país y quién esté presentando la propuesta y cómo se esté haciendo es muy importante. También tenemos esta parte de lobbying, que hay que hacerlo, ¿verdad? Y que permite elevar un poquito las características o la tasa de eficiencia de aceptación de la propuesta, ¿no? Cuando la propuesta es entregada, pues esta sigue un proceso de evaluación, ¿sí? La Comunidad Económica Europea lo que tiene son comisarios científicos que no necesariamente son científicos, lo que ellos tienen son listas de expertos en el tema y para una cierta propuesta pues se valen de esas listas en el mundo, ¿sí? Varios de nuestros profesores aquí ya han participado como evaluadores, los han llamado como expertos para evaluar cierta propuesta. Entonces, la propuesta científica la evalúa ese comité externo, por pares académicos externos, dirigidos o administrados por el comisario científico del cual está saliendo el call, ¿sí? Los evaluadores leen la propuesta y la comparan con las peticiones, ¿sí? Para ver la viabilidad. Llaman es importante,
una vez que se recibieron se cerró la convocatoria, recibieron todas las propuestas, ya tienen una primera aproximación, todo el consorcio es llamado a Bruselas para una audiencia, lo que se llama una audiencia, ¿sí? Una audiencia que dura aproximadamente 2 horas, donde los líderes, el núcleo del proyecto, pues presenta la solución técnica ante los evaluadores y es como, pues hay que defenderlo, ¿no? Es una defensa. Se hacen ahí unas, pues, discusiones científicas muy interesantes, la verdad, pues son normalmente gente técnica muy involucrada en el tema, y entonces a esta audiencia que dura 2 horas, que es muy desgastante, donde se lleva a cabo una preparación muy importante, pues es llevada a cabo. Hay, como dice ahí la presentación, hay una invitación aquí se le llamó al hearing, ¿verdad? Esto ya lo envía la propia Comunidad Económica Europea, ¿sí? Esto pues se lo dirige al líder del proyecto, ¿verdad? Y entonces se le dice, bueno, tal fecha, a tales horas, en Bruselas, ¿verdad? Va a ser llevada a cabo la audiencia de su proyecto y entonces prepárese porque los evaluadores son, muchas veces se dicen, muchas veces no, pero finalmente se sabe, ¿no? O sea, se sabe quién va a evaluar nuestro proyecto y de repente todo el mundo en el consorcio ya tiene la lista porque de alguna manera lo supo, oficial o extraoficialmente, y entonces se prepara uno porque, este cuate yo lo conozco, y entonces se prepara uno para el tipo de preguntas, así como cuando estamos en una defensa de maestría o de doctorado, igualito, ¿no? O sea, todo el mundo haciendo jugando un rol de prepararse lo mejor posible para esa evaluación que va uno a llevar a cabo. Y bueno, pues finalmente, unos 2 meses después, ¿sí? Una vez que ha hecho el hearing o las audiencias de todos los participantes, pues se emite una conclusión final del proyecto, ¿verdad? Finalmente, no todo ha terminado, disculpen. Después de la evaluación, una vez que ya se aceptó el proyecto, pueden pasar hasta 6 o 7 meses más, ¿sí? Para que se firme el convenio. ¿Por qué? Porque normalmente lo que va a decir la Comunidad Económica Europea es, tu propuesta fue la que ganó, pero en lugar de darte 10 millones de euros te voy a dar 7. Y empieza la discusión ahora económica. Bueno, pues si me vas a quitar 3 millones de euros, pues no te voy a poder dar todo lo que te prometí. Entonces te voy a dar esto y pues empieza una discusión de lo que se va a entregar del proyecto con lo que está dando la Comunidad Económica Europea. Se puede llevar hasta 6 meses o 7 meses tranquilamente, ¿sí? Vienen aspectos, en la mañana se preguntaba de propiedad intelectual, ¿sí? Vienen aspectos de qué es lo que se puede difundir o qué no. Normalmente dentro del consorcio, pues normalmente debe haber gente de la industria. Entonces a la gente de la industria lo que quiere pues es proteger lo que ahí se esté haciendo. A la Comunidad Económica Europea lo que le interesa es, porque como tiene recursos públicos, lo que le interesa es que todo eso se difunda. Entonces entra en un rol de ver qué es lo que se puede hacer con esos resultados. Muchos no se pueden difundir. Sí piden que haya la Comunidad Económica Europea pide que haya difusión. Entonces todo esto se va planteando en esta parte de la firma del convenio, como dice ahí la presentación, que pues finalmente no hay, para nosotros como universidad, bueno, pues nada más vemos pasar los trancazos, ¿verdad? Pero pues normalmente a nosotros como universidad no nos afecta tanto, sobre todo repito, entre la Comunidad Europea y las diferentes empresas. Ahora que el Tecnológico de Monterrey está más involucrado en lo que es protección intelectual, pues sí tendremos que estar más atentos a ver nuestra parte, cómo la protegemos, o todo el proyecto, si entra dentro de una protección general todo el proyecto, entonces sí tenemos que estar más atentos. Y bueno, pues ahí termina más o menos mi presentación.